Vamos a seguir con los estatutos de seguridad y serenidad. Recuerda que venimos hablando del Padre Nuestro, hemos hablado qué significa el Padre, qué significa la paternidad de Dios, qué significa ser hijo, qué significan los cielos, cuántos cielos hay, qué pasa en cada cielo, qué hombre fue al tercer cielo y vio cosas que no le eran permitido pronunciar. Hemos visto también las bienaventuranzas como parte del reino, que es un reino, de dónde comenzaron los reinos, por qué Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera un rey, pero ellos quisieron, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy dentro del reino vamos a seguir con los estatutos, que son unos estatutos, unos lineamientos. Son unos parámetros para ser feliz dentro del reino. Ya vimos todas las bienaventuranzas, una por una, que nos lleva a nosotros a ser felices. Ahora, estos que estamos viendo esta semana son para estar seguros y serenos. Se llaman estatutos de seguridad o estatutos de serenidad. Los que le voy a hablar hoy se llaman los estatutos de necesidad, que están dentro del grupo de los estatutos de seguridad. ¿Qué significa esto? Que cuando usted viene al reino, usted adquiere unos compromisos que todavía no hemos visto, y dentro de esos compromisos también usted adquiere unos beneficios. Digámoslo, el paquete completo. Es como cuando uno iba a una agencia de viajes y uno decía, bueno, yo quiero ir a tal destino, entonces te tenían el hotel, el transporte, los tiquetes aéreos, te incluían la comida, los tours, todo. Así mismo es el reino de los cielos. Dios nos está mostrando un panorama amplio de lo que es el reino de los cielos. Y yo hoy quiero hablarte de los estatutos de necesidad que pertenecen a los estatutos de seguridad o de serenidad. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Tal vez usted lo ha leído miles de veces, lo ha enseñado, pero con toda humildad, permítame en esta hora tratar de explicarle en qué consiste los estatutos de necesidad que pertenecen a los estatutos de seguridad. Mateo 7, 7 nos habla acerca de que los miembros de un reino tienen necesidad. Pero en esto vamos a entender a quién pedirle. La gran diferencia aquí no es la necesidad que tenemos, sino a quién pedirle. Usted va a aprender a pedirle al ser correcto. Normalmente le pedimos a un familiar, le pedimos a un amigo, le pedimos al gobierno. Usted, si pertenece a un reino, usted está cubierto. Esto va a ocurrir obviamente si usted tiene fe. Ayer lo estábamos viendo con el tema del afán y la ansiedad. Ahora, Mateo 7:7 nos dice la oración y la regla de oro. Entonces, si usted está leyendo la Reina Valera conmigo, va a haber un título. ¿De qué vamos a hablar aquí? 1, la oración. 2, la regla de oro. Entonces, son dos cosas que están incluidas en este versículo, en este pasaje bíblico que vamos a leer. Dice el versículo 7 de Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, la Biblia me va a hablar de 3 formas de relacionarme con Dios en cuanto a una necesidad. Pedid, buscad y llamad. Son 3 maneras totalmente diferentes. Pedid, dice la Biblia, y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá. Son 3 niveles de oración. Hoy vamos a ver el nivel del pedir. Es el primer nivel. Y le quiero contar que la naturaleza de Dios es una naturaleza ¿qué? Generosa. Cuando yo comienzo a leer este estatuto, me doy cuenta que el que me invita a mí a pedirle es ¿quién? Dios. Entonces vamos a contestar una pregunta que mucha gente se formula. ¿Es malo pedirle a Dios? ¿Será que yo soy muy interesado? ¿Será que yo soy muy superficial? ¿Será que yo soy muy materialista? Pues no. Pedir es parte de relacionarme con Dios, forma parte. Él lo sabe, de hecho el que invita aquí a pedir es Dios mismo. Entonces Dios dice, pedid, buscad y llamad. Son 3 niveles para que algo ocurra en mi vida. Hoy estaremos viendo el nivel de ¿qué? Del pedir, de lo básico. Ahora, ¿quién invita a que le pidas? Dios. O sea, que cuando yo vengo y le pido algo a Dios, no es que Dios allá en el cielo se enoje y diga, wow, tú eres un hijo muy superficial, tú eres un hijo demasiado carnal. No, Dios sabe que yo tengo necesidad de algunas cosas. Ahora, todo esto está amparado en la voluntad del Señor. Recuerda que Él es ¿qué? Padre.
Ahora, sigamos leyendo el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero dice todo aquel. Ese todo aquel es sin acepción de personas. Esto significa que todo aquel que pide, ahora, recuerde que hay que saber pedir correctamente. No significa que cualquier persona pidió cualquier ridiculez que se le ocurrió y Dios se la va a dar. No, hay que saber pedir. Entonces, dentro de los que saben pedir, todos los que piden, ¿qué pasa? Reciben, los que buscan hallan, y los que llaman se abre algo. Dice el versículo 9. Entonces, para entender este tema del pedir, Dios va a hacer una separación entre la paternidad humana y la paternidad divina. ¿Dios qué va a hacer aquí? Una separación. Y nos va a enseñar con un ejemplo cotidiano de padres y de hijos. Y dice la palabra del Señor, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces aquí ya primero él va a poner un ejemplo. Un padre y un ¿qué? Un hijo. Escúcheme. Para entender cómo debo pedir a Dios, tengo que haber visto ya la clase de la paternidad. Si usted ya vio la clase de la paternidad, si vio la clase del hijo, entiende lo que estamos hablando acá. Si no, ahí están. Entonces dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Escúcheme con mucha atención. En la Biblia, un ser llamado Satanás le intentó hacer al Señor Jesús, hacerlo pecar, proponiéndole que convirtiera las piedras en pan, al revés. Aquí el Señor está enseñando y diciendo, ¿qué padre le dará a su hijo que le pide pan una piedra? ¿Sabe? Satanás sí le da a la gente piedras por pan. Hay gente que está hambrienta de felicidad, hay gente que está hambrienta de un abrazo, hay gente que está hambrienta de afecto. ¿Y sabe qué hace Satanás? Satanás sí les da a ellos piedras por pan. Porque Satanás sí es un mal padre. Él sí es un mal padre. De hecho, le voy a contar algo que me ha impactado mucho, y es que la gente que vive, los habitantes de calle, yo muchas veces me he cuestionado cómo una persona puede llegar al punto de comer basura. ¿Cómo puede llegar al punto de meter la mano en la basura, oler si no huele muy vinagre, si no está muy rancia la comida, y metérsela a la boca y llenarse? Recuerde que cuando yo tengo hambre, mi estómago está generando unas sensaciones a mi cerebro que me está pidiendo que coma. Mi estómago tiene, haga de cuenta como lo que mide el tanque de la gasolina. Él está mandando unas señales al cerebro que necesita comer. Así que ellos sienten una necesidad de comer, van y toman esa comida o esa basura y se la comen, y automáticamente esa señal se apaga, se siente lleno, pero lo que él está comiendo lastimosamente le va a hacer daño. O sea que fue una comida que a la larga le va a hacer daño. Esta gente sufre de problemas intestinales, esta gente sufre de cólicos, de infecciones, una cantidad de cosas por lo que comen. Se sintieron llenos en el momento, pero luego vino ¿qué? La consecuencia de haberse llenado con basura. Afuera hay mucha gente que tiene vacíos y está tratando de llenarlos con drogas, está tratando de llenarlos con alcohol, está tratando de llenarlos con sexo, está tratando de llenarlos con dinero, y en su momento se sienten llenos, pero luego el haber consumido esa basura les hará daño. Es una falsa llenura. Recuerda que Satanás a los que le buscan les ofrece mucho, les da poco y les quita todo. Al final entenderán que no fue un buen negocio. Pero acá en este caso nos muestra un padre bueno y pone una comparación y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y luego dice lo siguiente, versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces le pone pan y pescado. Ahora, como estamos aprendiendo, hay algo que se llama los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los evangelios que hablan las mismas historias, pero desde ópticas diferentes. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. Usted en este momento está en una calle, supongamos en la calle tal, y usted se asoma por la ventana, usted ve la misma calle, pero seguramente su vecino que está enfrente, aunque está en la misma calle, tiene una óptica diferente. Y el que está 50 metros más adelante está por la misma calle, pero tiene una óptica totalmente distinta a los demás. Estos son los evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Son comparativos, que son Mateo, son Marcos y son Lucas. Juan no es sinóptico. Ahora, ¿qué ocurre acá?
Cada vez que ocurría algo, que el Señor narraba algo o pasaba algo, cada uno de ellos tenía una percepción diferente, una óptica diferente de lo que estaba ocurriendo. Entonces cada uno lo miraba en su manera, destacaba lo que consideraba importante. Mateo me está hablando del pan y la serpiente. Ahora, póngale una cinta a Mateo, por favor, y vamos a ir a Lucas para entender qué dice Lucas de este pasaje. Entonces, Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas 11:11 es el sinóptico de lo que acabamos de leer. Es la misma historia, pero Lucas me va a dar un detalle mayor. Dice Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Y dice el versículo 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces, ¿qué agrega Lucas? El huevo. Ahora, Mateo nos habla de pan, de pescado, y Lucas añade huevo. Y volvamos a Mateo. Entonces el Señor les dice a ellos, ¿qué padre es tan malo de darle a un hijo que tiene hambre? Papá, dame un pan, toma una piedra. Papá, dame un pescado, toma una serpiente. Papá, ¿tienes algo con huevo ahí? No, toma un escorpión. Ninguno. Entonces pone una separación. Sigamos leyendo. Versículo 11 de Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué hace el Señor aquí? Pone una comparación y dice, si ustedes, siendo malos, le dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? O sea, me dice, miren, la paternidad de nosotros es mala, pero la paternidad de Dios es perfecta. Si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará Dios que es que bueno? Recuerde que el joven rico le vino y le habló al Señor Jesús y le dijo, maestro bueno, y le dijo, no me digas ni maestro ni bueno, solo bueno es el Padre que está en los cielos. Si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces, cuando el Señor invita a la gente al reino, le dicen, mire, en este reino no les va a faltar nada. ¿Saben por qué? Porque si ustedes han tenido un hijo y ustedes le han dado lo mejor a ese hijo, les voy a contar que ustedes, con todos sus errores, con todas sus falencias, con toda su maldad, le han dado lo mejor a esos hijos. Les quiero contar que Dios, que no tiene sombra, que Dios no tiene maldad, que Dios no es ausente, Dios no es un padre irresponsable, nos dará a nosotros ¿qué? Lo mejor. Le voy a decir algo más. Dentro de esa paternidad nos dice que somos malos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos egoístas, porque a veces nosotros no pensamos en los demás, porque a veces nosotros nos demoramos en cumplir lo que prometemos. Entonces tumbe ese concepto de paternidad y te quiero decir, Dios como tu papá te suplirá absolutamente todo. ¿Sabe? Dios no tiene nietos. Dios tiene ¿qué? Hijos. Hijos. Mi hijo para Dios es hijo, no es nieto. Somos hijos todos. Entonces en ese orden de ideas, Dios ¿qué? Te dará todo lo que tú necesitas. Ahora, le voy a decir algo más. La manera de relacionarme con Dios es pidiéndole, esta manera que estoy aquí. Y sabe, Dios no tiene problemas en que yo le pida. Lo que pasa aquí es que yo tengo que creer que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Él como mi Padre me lo va a dar. Piense por un momento como un pequeño. Piense como si usted tuviera 5, 6, 7, 8 años y usted tiene mucha hambre y usted va donde su papá, donde su mamá o la figura que usted tenga y le diga, tengo hambre, y esa persona se ríe y te mire con cara de maldad y te diga, cómete esta piedra. O sea, tendría que ser una persona malísima para... O por favor papá, siendo un niño, por favor papá, me das pescado, y el papá saca una serpiente y le dice, cómete esta serpiente. O no, dame un huevito, y no, cómete este escorpión. O sea, el nivel de oscuridad tiene que ser muy grande para que una persona se goce y se deleite en ver sufrir un hijo, siendo humanos. Ahora escúchame, Dios no se deleita viendo sufrir a sus hijos. Ese concepto de ese Dios castigador, de ese viejito pues con Alzheimer, malhumorado, que irritable, que no le puede decir nada porque inmediatamente se desquita con la humanidad, ese no es Dios. Dios no se complace. Yo no me complazco en ver sufrir a mi hijo. De hecho, una de las pruebas más duras de uno como papá es cuando al hijo le da fiebre o algo y uno dice, ojalá me diera a mí, no a él, no quisiera verlo llorar. Ahora, ¿usted cree que Dios, que es bueno, si uno siendo malo tiene sus sentimientos, ahora usted cree que Dios siendo bueno se complace diciendo, ojalá aguantes hambre ahorita en el COVID, ojalá te quedes sin empleo, ojalá te echen porque no tienes con qué pagar el arriendo y me complazco en eso? Pues no, señores.
Ahora, nosotros una vez hablamos de un punto de equilibrio. Dios es amor, Dios es fuego consumidor, pero aquellos que andan en rectitud delante del Señor, aquellos que le agradan, aquellos que se esfuerzan cada mañana, no hablo de gente perfecta, hablo de gente que se esfuerza por agradar a Dios, que Dios ve la motivación de su corazón, aunque pequemos, aunque tengamos errores. Te quiero decir que no vas a gozar de la desprotección, porque Dios será tu amparo y Dios suplirá todo lo que tú necesitas, porque Él es un Padre. Entonces en este ejemplo nos pone el ejemplo del Padre terrenal, Padre celestial. Esto hace una separación. Voy a decirte algo más acerca de esto. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Acompáñame por favor a Efesios 3:20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué tiene Dios? Dice, es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Le voy a decir que Dios siempre nos va a dar más de lo que le pedimos, siempre. Porque Dios es un Padre, ¿qué? Generoso. Escúcheme, Dios es un Padre generoso. Le voy a contar la razón más importante por la cual yo le doy algo a Gianmarco, es porque es mi hijo. Esa es la razón. Cuando yo le he comprado regalos, cuando le damos la comida todos los días, a un hijo, por lo menos nosotros, desde que nació hemos procurado darle la mejor alimentación posible. Lo mejor para él, lo mejor para nuestro hijo. La razón más importante por la cual yo a Gianmarco le doy lo mejor es esta, es mi hijo. Y él no tiene que hacer nada más, es simplemente mi hijo. Imagínese él todos los días recordándome, papá, es que yo soy tu hijo, ¿y qué pasó hoy con la comida? No, él no tiene que recordarme a mí que le dé de comer, él no tiene que recordarme a mí que lo tenga protegido, que le supla sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo soy su papá. La razón más importante ni siquiera es si se porta bien o mal, la razón más importante es que él es mi hijo. Ahora, Satanás es el acusador y Satanás te hace sentir que eres miserable, que eres indigno, que no mereces, que eres el peor de los peores, que eres más malo que Caín borracho. Así que Satanás es el que se encarga de que te separes de esa paternidad, no Dios. El hijo que se fue de la casa, el pródigo, se fue a vivir perdidamente. Yo no aplaudo eso, por supuesto. Una mala acción ofensiva ante una paternidad, pedir una herencia sin que un padre estuviera muerto. Sin embargo, nunca dejó de ser hijo. Así que yo quiero decirte, sea cual sea tu relación espiritual con Dios, si eres hijo, no sé si te viste la enseñanza de los hijos o no, pero si eres hijo, tienes padre. Y si tienes padre y tienes hambre, no te dará piedra, no te dará serpiente y no te dará escorpión. Y esto para mí es que glorioso. Como Dios siempre da más de lo que yo le pido, mire lo que pasó con un rey llamado Salomón. Primera de Reyes capítulo 3 versículos 5 y 9. ¿Sabe? Este rey supo pedirle a Dios con sabiduría, y Dios siempre, cuando nosotros le pedimos a Él, nosotros vamos a recibir de parte del Señor grandes sorpresas. El Señor siempre nos dará a nosotros lo mejor. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5. Él le pide a Dios y Dios se le aparece a él de noche. Dice el versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Una vez más vemos aquí a un Dios diciéndole a un hijo: pídeme lo que quieras. ¿Quién era Salomón? Hijo de David. Y se le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras. Ahora aquí Salomón es bastante inteligente y le hace una petición a Dios muy espiritual. Versículo 6: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. O sea, él dice: yo sé que yo estoy aquí por mi papá. Versículo 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora mire la petición de Salomón, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor lo que Salomón pidiese esto. ¿Qué hizo Salomón? Dijo, yo voy a empezar a reinar y no tengo ni idea. La Biblia dice que el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios la dará, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Pero me sorprende la respuesta de Dios. Versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, 1. Ni pediste para ti riquezas, 2. Ni pediste la vida de tus enemigos, 3. Sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Qué hace un padre? Da más. Y da más. Entonces en el reino yo tengo que entender que si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está aquí en los cielos. Ahora, dice el versículo, volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Ahora, ¿cuál es la regla de oro? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Justicia en el reino de Dios. Te voy a decir algo más de este tema. Vamos a seguir mañana si Dios lo permite. Pero te voy a contar que Dios tiene una despensa lista para sus hijos. Dios tiene una despensa. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, ¿y quién es Dios para mí? Mi Padre, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permítame explicarle este versículo. Mi Dios pues suplirá, mi Padre suplirá todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe? Ayer yo le decía que Dios no le quita a alguien para darle a otro. No es así. ¿Sabe que hay muchos padres que tienen un gran problema? El problema no es que un hijo le pida a un padre. El problema es que a veces los padres no tienen cómo darle a los hijos. Ese sí es un problema. Cuando un hijo le pide a papá, papá, regálame una bicicleta, una bici, y papá no tiene. Papá quiere, pero no tiene. A veces un hijo le pide algo al papá y el papá no tiene. Yo ayer le expliqué que hay dos tipos de personas. Las personas que me quieren hacer bien y no tienen con qué. Yo conozco mucha gente que me quiere hacer bien y no tiene con qué. Pero hay otro tipo de personas, las que tienen con qué y no me quieren hacer bien. También las conozco. Pero ¿sabe una cosa? Dios sí tiene con qué, y aparte de tener con qué, Dios también quiere hacerte bien. Esa es la paternidad de Dios. Dios no es el padre que ve a sus hijos mendigando, tirados en la calle, chorreados, flacos. No, esa no es borra esa paternidad. Ahora, cuando dice que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, significa esto. Le voy a poner un ejemplo. Lo más alto que se le podía pedir a este padre era la vida de Jesús, su hijo. Era el tope más, el top más alto. Lo más elevado que yo le podría pedir a Dios como padre es Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice que conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Porque si el Padre ya dio lo más, no escatimará en dar lo menos. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Pagar unas deudas o Jesucristo? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Comprar una casa, tener una casa propia o Jesucristo? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Cumplir con unas obligaciones o Jesucristo? ¿Qué es más importante en ese suplir de Dios? Ya Dios dio todo a través de Jesús. O sea que en el nombre de Jesús y a través del sacrificio de Jesús en toda su vida, no solo en la cruz,
Porque la Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza yo sea enriquecido. Significa que el Señor Jesús ganó para mí absolutamente ¿qué? Todo, para que yo como hijo no tenga falta de nada. El top más elevado para Dios de lo que yo le podía pedir era su hijo, y lo dio todo. No escatimó a dar a Jesús, menos escatimará en darte un mercado, en darte un empleo, en darte una idea de negocios, en levantar la empresa. No escatimará, porque el Padre que tenemos es un Padre generoso. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8:32 dice, este pasaje es un pasaje que ojalá lo pudiéramos leer y entender y digerir. Yo estoy haciendo un trabajo en las tardes con algunos hermanos. Estamos haciendo un trabajo de rompimiento de maldiciones generacionales y les dejo tareas y estamos haciendo esto. Y yo siempre les pongo este ejemplo. Les pongo a hacer planas. Entonces les dejo un pasaje de la Biblia y tienen que hacer 5 hojas de planas por lado y lado. ¿Y por qué planas? Porque la palabra que se escribe es la palabra que se memoriza, y la que se memoriza es la que se entiende, y la que se entiende es la que se interioriza. Y finalmente esa que yo logro interiorizar es la que logro meditar. Primero la aprendo, la interiorizo y finalmente la medito. Y hay un animal que me fascina, la vaca. La vaca tiene 4 estómagos, panza, bonete, librillo, cuajar, 4 estómagos. La vaca consume pasto y semejante animalote comienza a extraerle todo a ese pasto, todo lo que necesita a través de esos procesos digestivos. Está rumiando. ¿Qué es meditar? Es rumiar la palabra, es pensar en la palabra, es examinar la palabra. Qué bueno que rumiáramos Romanos 8:32. Dice la palabra del Señor, el que no escatimó. Si usted está tomando nota, la palabra escatimar significa ahorrar, regatear, economizar, o como dicen las mamás, tasar. Por favor, me tasa el azúcar, me tasó el azúcar. Dice no escatimó, o sea, Dios no regateó, ¿no? ¿Cómo voy a dar a Jesús? Pídeme otro. No, a Jesús no. No regateó, no estimó, no economizó, no tasó, no ahorró, ni a su propio hijo, dice la palabra. ¿Cómo se llama eso de hijo? Paternidad. El Padre no ahorró a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Lo entregó por los judíos? No, por el griego, por el gentil, por usted y por mí. Y después dice, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Mire la pregunta tan gloriosa que formula. Si dio lo mejor, si lo más elevado, lo más alto, lo más excelso lo dio, no lo escatimó, ¿será que Dios es tacaño y miserable para darte un mercado, para darte un negocio, para darte no sé cuántos millones necesitas? En la iglesia hemos tenido testimonios de varios hermanos que han llegado debiendo 70, 80, hasta 200 millones de pesos. Hermano, eso no es nada en la gloria y en la riqueza del Señor. Y luego dice esto, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? Con Cristo. Ahí está la clave. ¿Saben? Obedecer es pedir y pedir también es obedecer. Dios me dice, pídame. O sea que yo le puedo pedir a Él. Yo no estoy en pecado ni soy carnal, pero tengo que saber pedir. Mañana te estaré hablando acerca del saber pedir. Ahora, ¿qué pasa si yo me acostumbro a vivir en el nivel de pedir? Pedir es bueno, pero va a ocurrir algo. Si yo me acostumbro solo a pedirle a Dios, voy a mantener en una profunda necesidad todo el tiempo para estarle pidiendo. O sea, el entorno de una vida que pide es un entorno de escasez, es un entorno de necesidad para que se pueda cumplir el pedir. Dios quiere que tú asciendas. Primero pedimos, luego buscamos y luego llamamos. Son 3 niveles. Hoy voy a parar allí. Espero te haya sido útil esta enseñanza. Y quiero decirte, tu Padre te dará lo mejor. ¿Tienes hambre? No te dará piedra. ¿Tienes hambre? No te dará una serpiente. No te dará un escorpión. Dios no se complace viendo a sus hijos sufrir. No, ese no es nuestro Padre. Y puedo decirte con toda certeza que ya está listo el pan, está listo el huevo, está listo el pescado, está listo el arriendo, está lista el dinero, el pago de lo que necesitas, está listo. Porque en el reino no solo eres un siervo,
En el reino eres más que eso. ¿Eres qué? Un hijo. Mi hijo no tiene que estarme recordando todos los días que soy su papá y que tengo que darle de comer. Y si yo, siendo tan malo, le doy lo mejor a mi hijo, lo mejor, yo puedo darle lo mejor a él. ¿Sabes una cosa de la paternidad? Yo disfruto viendo a mi hijo ser feliz. Eso es una alegría. Eso es una alegría para mí, verlo feliz. Yo disfruto dándole a él lo que no tuve. Soy feliz a través de él. Cuánto más tu Padre, que te formó, que te hizo en el vientre, que te ha acompañado. Cuánto más Él. Hay una sonrisa en la boca de Dios cuando tú eres feliz. Así que esta noche vamos a orar por esos estatutos de necesidad. Y es válido pedirle. Pídele. Y todo lo que le pidas conforme a su voluntad, Él te lo dará. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tú eres mi Padre, el Padre que yo siempre soñé. Y mi corazón está confiado en ti. Mi corazón está tranquilo, mi alma reposa en ti, Señor. Porque tú tienes el control de mi vida y yo soy tu pequeño. Y hoy, como Salomón, te quiero decir, Señor, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. No sé qué pasará con este mundo. No sé hacia dónde vamos. Pero en ti estoy tranquilo y estoy seguro y confiado.